y usted va a encontrar diferentes formas de pensar respecto a la oración. Hay quienes piensan que para que la oración llegue al Señor hay que retirarse a una montaña, que usted tiene que hacer varios días de ayuno para que la oración pueda llegar a Dios. Hay otros que afirman que la oración tiene que ser en voz alta y usted hablar tan alto que el infierno escuche cuando están hablando a Dios. Hermanos, quizás si usted ha visto a alguien que piense así, la oración es para que llegue a nuestro Padre que está en los cielos. Jesús enseña que es muy simple orar, eso es sencillo. Para usted orar, usted simplemente tiene que tener la disposición y responder con la pregunta que yo le hice ahorita. ¿Cree en la oración? Y si hay poder en la oración, entonces simplemente seguir los mandatos del Señor. Él dice, cuando ores, entra en tu cuarto y a tu Padre que está en los cielos, tú le vas a orar en silencio y orándole en silencio, Él te recompensará ¿cómo? En público. Entonces, como decía mi esposo ahorita, muchas personas creen que arrodillarse a orar es simplemente comenzar a decir en voz alta y a pedir de manera ruidosa cosas a Dios. Sin embargo, cuando Jesús dice que ores en secreto, si es en secreto, entonces, ¿cómo es? En la mente o en silencio, porque es algo íntimo con Dios. Y como él decía, es para que llegue al trono de Dios, al reino de los cielos. No es para que el infierno lo oiga, porque no es un asunto de lucha con el infierno. Esa lucha no nos corresponde a nosotros. Orar es simplemente como Jesús lo enseñó. Jesús señala para una comunicación a solas con Dios nuestra habitación. Importante eso. Y él tenía un sitio especial donde él iba cada día. No en una habitación porque él andaba por todas partes, pero él tenía un sitio específico donde iba. Y es importante que tú en tu casa y en tu habitación tú destines un lugar de oración y que ese sea tu sitio de encuentro con Dios cada día. Y si es posible, una hora específica. Jesús tenía una hora, ¿sabían eso? ¿A qué hora, Joco? Dice Joco que a las 3. ¿A las 3 de qué, Joco? De la madrugada. Otros dicen que a las 4. El caso es que sea a las 3 o sea a las 4, Jesús tenía un hábito y tenía una hora fija de encuentro con su Padre y era lo que lo fortalecía para él enfrentar el reto de todo un día que no era fácil. Tenía que ver enfermos, endemoniados y gente de todas clases, pero él no lo hacía con su propia fuerza física porque era 100% humano, sino con la fuerza divina que demandaba del Padre en ese encuentro que tenía a sola. El volumen de su oración, Jesús lo señala como un secreto, es decir, solo en el pensamiento. Y así era el encuentro de él con su Padre. Yo me imagino que por la madrugada, cuando él se levantaba y se arrodillaba ahí a orar en ese monte, duraba largas horas y nadie escuchaba nada. ¿Tenía otra persona que escuchar? ¿Quién tenía que escuchar a Jesús? Su encuentro era con Dios. Que de igual manera sea el encuentro nuestro, que sea con Dios. Y esta partecita me recuerda una historia que todos conocemos en la Biblia y es la de Ana. Ana tenía un pesar grande en su vida. ¿No se imaginan ustedes la calamidad que era ser estéril en época de Ana? Y en el espíritu de profecía dice que Ana no le había contado su pesar a ningún ser humano, dice en el espíritu de profecía, a ningún amigo, a nadie. Pero cuando fue al templo y se arrodilló, ¿a quién abrió su corazón? A Dios. ¿Oyó el sacerdote lo que decía Ana? Creía él que estaba borracha. A mí me impactó cuando yo leí que Ana nunca se quejó con nadie y nunca confió a nadie, sino únicamente a Dios. Si usted quiere que un problema se resuelva y usted no quiere que nadie lo sepa, no se lo confía al mejor amigo, no se lo confía a su madre, no se lo confía a un hermano, simplemente deposítelo de rodillas en manos de Dios. Tome como ejemplo a Ana y haga como Jesús dijo, en secreto, en su habitación. A veces nosotros pensamos, como sucedía en la Edad Media, que deberíamos vivir apartados del mundo, porque en el mundo solamente hay maldad, hay problemas.
Sin embargo, la hermana White en un momento escribió parte que recogemos acá en una cita, que dice: Dios no pide ermitaños o monjes, gente que esté tan apartada que no vea a más nadie, no tenga contacto con personas, ni que nos retiremos del mundo, a fin de consagrarnos a los actos de adoración. Nuestra vida debe ser como la de ¿quién? Como la de Cristo. ¿Cómo era la vida de Cristo? Si se dan cuenta, cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, Jesús estaba en constante movimiento, pero también estaba en constante oración. ¿Cómo oraba Jesús? Ayudando a otro. La oración no solamente se expresa a través de palabras, la acción que nosotros hacemos, ahí que verdaderamente se demuestra la oración. No sé si le ha pasado a usted que se ha sentado a la mesa con su familia o usted solo a comer y quizás dentro de su oración o de alguien más dice: Señor, dale pan al que no ¿qué? Tiene. Y por el frente de su casa está pasando una gente pidiendo comida. Me pregunto yo, ¿no es mejor no decirle eso al Padre y tomar la comida, parte de nuestra comida, y compartirla? Yo creo que ya en ese preciso momento el Señor escuchó tu oración. Es más, te multiplica la comida. Hace como una semana o 8 días, 10 días, no preciso bien, me dice mi esposa: la nevera está vacía. Pero yo me he dado cuenta de una cosa, que yo lo que quiero es vaciarla y no puedo. Que cada vez que saco cosas entonces vienen y me traen cosas. Ahí las niñas siempre quieren que le hagan unos panqueques de guineo en la mañana. Eso es una cosa terrible. Y había unos guineos maduros para hacer los panqueques. Ay, se acabaron los guineos maduros, llegaron 2 racimos. 2 racimos. Lo compramos, ninguno. Pero llegaron 2 racimos. Yo me pregunto, ¿acaso Dios no te está diciendo algo? Sí, comparte. Que él ponerte en el bolsillo y ponerte tu plato es el problema de Él para contigo. El tuyo es tratar de ser la mano de Cristo aquí en la tierra. Dice aquí, el que no hace nada más, como dice ahí, el que no hace ¿qué? Nada más que orar, pronto dejará de ¿qué? De hacerlo. Porque solamente va a estar escuchando que su propia palabra. O sus oraciones llegarán a ser una rutina formal. A veces hay personas que dicen tanto la misma oración que ni se dan cuenta. Dice, hacer una rutina formal. Llegan a ser personales y ¿qué? Y egoístas. A veces nosotros empezamos una oración y le damos gloria y honra a Dios. Pero sin darnos cuenta, comenzamos pidiéndole perdón al Señor. Y Señor, ayúdame en este día. Aléjame de los problemas. Y nos concentramos tanto en ¿qué? En nosotros. Y a veces ver noticias entristece el corazón, pero nos recuerdan que en África hay personas pasando hambre, que en Venezuela hay personas con problemas, que en China hay gente que no sabe cómo va a hacer con su vida, que quizá en Europa gente que tiene mucho dinero, pero no tiene a nadie con quien compartirlo. Y ese tipo de oración debería... Usted dirá, pero yo no conozco a esa gente que está en Europa, pero te preocupas como un hijo de Dios por ellos. Constancia es una de las características fundamentales que nosotros debemos tener en nuestra oración. Las Escrituras nos aconsejan orar sin cesar. Lo dice así bien claro, orar sin cesar. Esto no significa que nosotros debamos de pasar todo el día orando, en constante oración, porque ya él dijo que el que nada más ora y nada más pronto se va a cansar de su oración. Él acaba de decir que más que orar debemos de actuar. Miren de qué manera, aquí lo dice. Significa que no es que debemos de pasar todo el día de rodillas en oración formal. Significa que debemos servir y vivir. Son 2 verbos, ¿verdad que sí? Actuar. Significa que debemos servir y vivir a nuestro Señor en la atmósfera de la oración, que es el canal de comunicación entre Dios y nosotros. Orad sin cesar, orando siempre, pero en acción. No es que usted esté de rodillas repitiendo un rezo cada día y cada momento, sino que cada detalle y cada cosa que usted hace en su vida sea una oración, una plegaria al Señor.
Dice el espíritu de profecía que el Señor no se carga, el Señor no se abruma por más que oremos y que nosotros estamos en tiempos difíciles y necesitamos la oración. Necesitamos la oración para fortalecernos y para poder ser más que vencedores, como dice la Biblia. Eso se debe hacer en la práctica día a día. Orar sin cesar. Es la única manera de nosotros comunicarnos con Dios. Dios se comunica con nosotros de dos formas. Por medio de su palabra, la Biblia, y por medio de ¿qué más? ¿Quién me dice? ¿Quién sabe? La naturaleza. Pero nosotros tenemos una sola forma de comunicarnos con Él, por medio de la oración. Incluso son dos formas específicas, pero Él tiene múltiples formas de mandarnos mensajes y de comunicarnos con nosotros. Pero nosotros de la única manera que nos comunicamos con Él es por medio de la oración. Aquí hay una oración, dale para atrás por favor, que se encuentra en el espíritu de profecía, que es un texto que a mí me gusta mucho desde pequeña y yo me lo sé, se lo puedo decir si no aparece. Dice, conságrate a Jehová cada mañana y haz de esto tu primer trabajo. Ahorita dijimos que la clave de la oración es la constancia. Y si la hermana Joy nos dice, conságrate a Jehová cada mañana, eso es constancia. Porque ella no dice el sábado porque es el día del Señor, o el viernes porque es el día de preparación, o el domingo porque aquí no se trabaja los domingos. Ella dice, conságrate al Señor, ¿cuándo? Cada mañana. Y sigue diciendo una oración que dice, tómame, oh Dios, como enteramente tuyo. Todos mis planes los pongo a tus pies y todo lo que soy, todo, o sea, es una oración muy bonita de constancia y que nos aconseja a que debe hacer un asunto diario. Y esa oración que ella aconseja, yo la comparo con una cosa. Reyes, nunca se me queda la comida donde predico. No se me queda. Yo comparo esa recomendación de la hermana Joy, ¿saben con qué? Con el desayuno. Como adventista del séptimo día, que sabemos de salud, sabemos bien claro y tenemos entendido que la primera comida y la más importante y la base del día, ¿cuál es? Y si usted va a hacer un trabajo pesado, ¿qué necesita por la mañana para tener fuerza para arrancar? El trabajo de Jesús cada día era pesado y por eso Él se daba un buen desayuno en la madrugada. Pero el trabajo de nosotros hoy en día yo creo que es más pesado que el de Jesús. No porque andemos resucitando muertos ni sanando enfermos, sino porque los tiempos son peores. Y entonces ahí ella nos dice, conságrate a Jehová cada mañana y haz de este tu primer trabajo. Tu primer trabajo debe ser ese, para entonces renovar fuerza, cargarte las pilas para iniciar un día con el resto de los demás trabajos. Y si no, no vas a poder. Te vas a sentir débil. Si para tú hacer un trabajo fuerte necesitas un desayuno pesado, entonces para enfrentar un día de pruebas, de tentaciones y de retos, también necesita un desayuno pesado de oración. Y si no, entonces, ¿con qué tú vas a vencer? Y después te rinde y dice, no puedo, pero es que tú no te recargaste, tú no te alimentaste, tú no te fortaleciste, tú no seguiste lo que dijo la sierva del Señor, que te consagre cada mañana, no al mediodía ni en la tarde. Ella dice bien claro, cada mañana, y por eso yo esa recomendación la comparo con un buen desayuno para iniciar el día. A veces, cuando pasan tantas cosas en la vida, nosotros nos preguntamos, pero bueno, ¿y será que el Señor me escucha? O en mi fe estoy tan débil que el Señor no está atento a eso. O peor, quizás no hemos confiado tanto de la rutina diaria que estamos tan alegres, decimos, bueno, orar ahora que estoy tan alegre, quizás no piense en eso. O quizás como estoy triste por algo que ya me dijeron algunos hermanos, que eso es tan sencillo, ese problema es tan pequeño, ¿vas a tratarlo con Dios? Sin embargo, fíjense lo que dice esto acá. No eres invisible ¿para quién? Para Dios. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la ¿qué? No la note. A veces hay sencilleces, porque cada quien maneja sus situaciones de diferentes maneras, pero a veces hay sencilleces que nosotros, caramba, ese problema no tiene mal. Le habré dicho
a fulano, ¿dónde está la llave? No se la habré dicho, llegué tarde, llegué 5 minutos, ¿cómo haber pasado esto, haber pasado lo otro? Son cositas que parecen ser muy sencillas. Nos quitan la paz. Sin embargo, nos quitan, ¿cómo dijiste? La paz. Nos quitan la paz. Pero el Señor, óyame bien, como dice aquí, que al frente de nuestra paz no es tan pequeña para Él que Él no la note. Y algo interesante, muchas veces nosotros cuando somos pequeños pensamos que papá y mamá no tan chequean y ven todo lo que nosotros hacemos para darnos una pela. ¿No le ha pasado eso cuando usted era niño? ¡Wow! Pero desde que se me movió un chin el vaso ya estaba papi y mami corrigiéndome. Y se nos crea en la mente como esa costumbre de que cuando ven lo que me pasan es para darme una ¿qué? Una pela. Dios no está para darnos pela. Dios está para ayudarnos a vivir mejor. Dios está para amarnos. Dice aquí, ninguna oración sincera, ¿verdad? Ninguna oración sincera puede escaparse de los labios sin que el Padre Celestial lo note, sin que tome en ello un interés inmediato. ¿Recuerdan la lectura de Segunda de Crónicas 7:14? Si mi pueblo se humillare. ¿Qué dice el verso 15? Que el Señor está con sus ojos ¿cómo? Atento. Atento. No atento tanto si nosotros oramos, es atento a si nosotros le buscamos a Él. Pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama. Yo os elegí a vosotros para que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Orar en el nombre de Jesús es más que hacer simplemente mención de su nombre al principio y al final de la oración. Orar a Jesús es tener fe y tener confianza, es tener amistad. Yo no sé si ustedes se han fijado cuando se inauguran y pasan por la televisión las inauguraciones que hace el gobierno, que a veces toman como un detalle para presentar cuando la gente se está acercando al presidente y pasarle los fulanos papelitos. ¿Se han dado cuenta de eso? Que la gente casi se mata por brincando uno del otro por arriba del otro para darle un papelito ¿a quién? Al presidente. Porque cree y entiende que si a un funcionario o a un representante cercano al presidente o al presidente mismo le da eso, se van a resolver todos sus ¿qué? Problemas. Porque el presidente es el mandatario. El presidente es el que tiene el poder. El presidente es el que tiene los recursos. Pero ven acá, pensando, y me van a excusar la expresión, pensando como lo loco. ¿Y quién tiene todo el oro y toda la plata y todo el poder? ¿Y quién pone reyes y quita reyes en el mundo? Dios. Y tenemos el mismo interés en entregarle el papelito de las peticiones de mi corazón al Señor. ¿Lo hemos visto así? A veces nosotros, hey, te va a visitar el regidor fulano de tal, no el presidente, no el regidor. Y nosotros limpiamos los zapatos, ponemos una buena ropa y demás. ¿Qué pasa si nosotros vamos a tener una cita en nuestra habitación, en la sala, en el trabajo con el Señor? ¿No deberíamos estar con una actitud más reverente y más certero de que ese me va a resolver mi problema? Gloria a Dios, mi hermano, porque Dios lo puede todo. Aquí tenemos la oración modelo. Jesús dijo que cuando oremos hagamos esto que dice aquí. Una oración que todos conocemos y que no tenemos por qué repetir, pero que es un gran privilegio el que tenemos como ser humanos cuando nuestros labios dicen Padre nuestro. Cuando decimos Padre nuestro, nosotros nos estamos colocando en calidad de hijos de Dios. Eso es inmenso. Eso es inmenso. Nosotros no nos imaginamos lo que nosotros decimos al repetir esta oración modelo. Si tan importante es llegar aunque sea a la seguridad del presidente para pasarle el papelito, yo creo que más importante es tener la oportunidad de llegarse a Dios sin que haya un seguridad. Y no solo llegarse a Él, sino tratarlo con una intimidad tal que podamos decir Padre nuestro, o sea, declarar que yo soy tu hijo. Esa oración modelo, si comenzamos a detallarla, nos pasamos la noche, porque en cada palabra hay una lección enorme. Esa oración, repítala, apréndasela y tómela como modelo, porque no fue en vano que Jesús dijo, cuando oréis,
oréis así. Hay otra que es una oración de arrepentimiento, otro tipo de oración que tenemos en la Biblia. Otro modelo de oración fue aquella oración que tuvo David. Sabemos la calamidad por la que pasó David. Sabemos el gran pecado y cuando va el profeta Natán a enfrentarlo y le denuncia todo lo que él hizo, pero en una forma de parábola enviado por Dios. David queda al descubierto de aquello que él pensaba que nadie sabía, pero su padre que estaba en los cielos estaba observando y él sabía todo. David tuvo un corazón arrepentido y comenzó a hacer esta oración: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Y siguió David por ahí, desbordando su corazón y abriendo su corazón a Dios. Y hay un ejemplo de una oración fervorosa de arrepentimiento. Quizás nosotros necesitemos una oración de constancia, quizás necesitemos una oración modelo como el Padre Nuestro, pero quizás tengamos momentos que necesitemos una oración de arrepentimiento, que quizás no sepamos cómo llegar a Dios. Y entonces abrimos nuestra Biblia en el Salmo 51 y ahí hay una oración, que en un momento fue de David, pero hay momentos en que puede ser nuestra. Y ojalá y que hagamos esa oración nuestra. Y que el Señor entonces pueda decir de nosotros, como dijo de David, un corazón conforme al corazón de Dios. Pero es porque David cometió pecado, pero David obedeció a una cosa, que fue que ore. David respondió a ese mandato. David oró y oró con arrepentimiento. David oró. No fue así porque sí, porque el Señor quiso decir que David tenía un corazón parecido al de él. No, es que David oró. David escuchó y David se arrepintió. Y el Señor perdonó el corazón de David, lo sanó de manera tal que lo puso tan alto de compararlo a él mismo. Qué gran privilegio el de David, ¿verdad? Hay otra oración que es otro modelo, una oración intercesora. Una oración que hizo Jesús en favor nuestro. Una oración que se encuentra en Juan capítulo 17, versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. ¿Hay esperanza en la oración? Esa es una oración intercesora de Jesús por cada uno de nosotros, rogándole al Padre que aunque estemos aquí, vivamos en el mundo, nos guarde del maligno. No es que nos saque, porque es aquí que tenemos que ser vencedores. Es en la prueba. Es muy fácil ser fiel donde no hay problema. Eso no es fidelidad. Es fidelidad cuando usted está en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, en medio de este mundo, y entonces simplemente se agarra de la mano del Señor y le pide: guárdame del maligno. No es que nos saque del mundo, no, es que estemos aquí y aquí permanezcamos fieles. Y eso hizo Jesús, una oración intercesora por cada uno de nosotros. Yo creo que lo mismo nos corresponde a nosotros. Cuando nos arrodillemos a orar, hay que despojarse del yo. Y olvidarse de dame esto, dame aquello, perdóname esto, perdóname aquello. Y tomar ese ejemplo de Jesús y comenzar a hacer oración intercesora por el prójimo. Y cuando comenzamos a hacer oración intercesora por el prójimo, ocurren dos cosas maravillosas. Usted se sale de sí, se olvida del yo, se despoja del egoísmo, pero además pide por otro que van a ser bendiciones maravillosas para usted. Si usted tiene problema y dificultad con alguien y ese alguien lo maldice, arrodíllese y pida bendición por ese alguien. Si tiene un vecino que le da tormento y ese vecino hace cosas que a usted lo que le da deseo es de pelear con ese vecino y discutir, mire, arrodíllese y ore por ese vecino. Es difícil, pero hágalo. Comience a todo aquel que lo maldice, rogar y pedir bendición, interceder. Cuando uno intercede por esas personas, el Señor se encarga de hacer la obra que yo no puedo hacer, porque yo no puedo cambiar a ese vecino, porque yo no puedo cambiar a esa persona con la que tengo problemas, pero Dios sí tiene poder. Y además, toda esa maldición que esa gente le echa, ¿sabe cómo le llega a usted? En bendición.
Y entonces usted también le devuelve en bendición. Porque no somos igual que el mundo. Para nosotros también maldecir si nos maldicen. Entonces hagamos lo mismo que Jesús. Intercedamos por nuestro prójimo. Hagamos oraciones olvidándonos de nosotros y pensando en los demás. Orar en las pruebas. Fíjense que cuando iniciamos se estaba hablando de orar sin cesar. Después de ese versículo que decía estar siempre alegre, estar siempre como gozosos. Y entre las presentaciones mencionábamos que Jesús nos dijo que oráramos al Padre, que pidiéramos que todo lo que pidiéramos el Padre en su nombre nos lo iba a dar. Y muchas veces caemos en el pensamiento de que lo que me están diciendo a mí es que cualquier cosa que yo desee, se la pido a Dios y Dios debe dármela. A veces lo pensamos casi como si fuese una obligación de Dios. Y a veces olvidamos que más altos son sus pensamientos que nuestros, ¿qué? Pensamientos. Y en esta parte de orar en las pruebas, nosotros escuchamos una historia acerca de los mártires del primero, segundo y tercer siglo. Y hay dos historias de esas que me llamaron la atención. Una era una hermana que fue capturada en una persecución romana con otros y fue llevado, y en esos tiempos hacían prácticamente un circo con los cristianos. Entre esos circos era algo muy feo, porque tomaban a las personas y lo tiraban a las fieras, y ellos se deleitaban, hasta ahí llegaba su maldad, en ver cómo esas fieras destrozaban a los cristianos. Pero esa hermana en particular, cuando fue arrojada, tranquila, comenzó a cantar y a orar. Las fieras corrieron, lastimaron a otros y a ella ni la tocaron. La gente se enfureció, la metieron presa otra vez y una segunda vez la llevaron. ¿Qué usted cree que hizo la hermana? Oró otra vez. ¿Y qué usted cree que hicieron la fiera? Nada. Llevaron una tercera vez y ahí su furia fue más grande porque las fieras, al igual como a Daniel en el foso de los leones, tranquilo. Y cualquiera diría que después de contar esta historia, el final feliz, la hermana salió viva, tranquila. No, la llevaron una cuarta vez. Y la hermana oró. Y las fieras no la tocaron, pero la gente la llevaron a ella y un joven. Y los dos oraron juntos. Y la gente enfurecida porque ya las fieras no hacían nada, la gente la maltrataron hasta morir. Y yo me pregunto, ¿cómo murió? Porque a veces decimos nosotros, bueno, pero la gente acostumbra a decir que tanto nadó para quedar en la orilla. No, ella nunca perdió su gozo. Ella nunca perdió su paz. Ella nunca perdió su tranquilidad. Y la vida no la perdió porque el que muere en Cristo es ¿qué? Ganancia. ¿Tenemos nosotros esa convicción? La segunda historia todavía a mí me sorprende más. Todavía yo la escuché y la escuché otra vez porque parece como nosotros vemos tantas cosas que ponen en la televisión que dice uno, bueno, será como una película. Había un pastor, un obispo en Roma y fue capturado. Y empieza la historia de una forma hasta jocosa, porque dice que él se escondió y un niño delató donde estaba escondido y así fue que lo atraparon. Y uno dirá, wow, parece como cuando los niños están jugando al escondido y esas cosas, hasta jocoso. Pero no se trataba de broma. Lo capturaron y los guardias lo llevaron preso para prácticamente ser juzgado y condenado ahí mismo. Él pidió que le permitieran 1 hora para orar. ¿Qué tiempo? 1 hora. A veces nosotros pasamos 3 minutos y ya las rodillas nos duelen y nos queremos poner de pie. Sin embargo, el hermano oró con tanto fervor que los guardias después querían soltarlo, pero no podían. Lo llevaron donde el encargado, el procónsul o algo así, no recuerdo ahora bien el cargo que tenía, y lo entrevistó. Y después de la entrevista, él tenía obligatoria, porque era un mandato del emperador romano, tenía que llevarlo y tenía que matarlo. Sin embargo, cuando lo llevó, la muerte que le correspondía a él era morir quemado. Y para matarlo quemado, lo clavaban en un palo. Y ese señor, después de hablar con él y ver el espíritu que tenía, no lo clavó, simplemente lo ató. Y el hombre, cuando fue atado, que lo iban a quemar, comenzó a orar el hermano.
Y mientras estaba orando, prendieron el fuego y el fuego alrededor de él estaba ardiendo, mas a él no lo estaba quemando. Pero ahí en medio había una gente con su corazón tocado por el enemigo, que no aguantaron eso. Aún viéndolo con sus ojos, no fueron conmovidos y pidieron que le traspasaran con una espada, y así lo hicieron y el hombre murió. Pero la historia no acaba ahí. Cuando lo traspasaron, fue tanta la sangre que salió del hermano que apagó el fuego. Me pregunto yo, ¿estaba ese corazón con Dios? Sí. ¿Y cómo se conectó con Dios? Con la oración. Señores, morir en Cristo es ganancia. Y vivir más todavía. Y nosotros estamos vivos. Hagamos que nuestra vida valga la pena en esta tierra. Que podamos tener gozo, paz, consuelo y esperanza. Pero a veces cuando hablamos de esa historia, parece una cosa que está como lejana. Yo ahorita le decía, parece esto como una de película. Porque a veces es fácil contar las cosas que están como lejos. ¿La historia de quién? De otros. Hace como 4 años, yo vamos a decir que peleé con Dios. Estaba incómodo. No pasa a cualquiera. Porque había pasado algo casi de repente. Y yo le dije, Dios, pero estamos orando, estamos viniendo aquí. Mira, para que toda esta gente se convierta. Porque a veces nosotros en nuestra forma de pensar que creemos como que podemos hasta manipular a Dios, aunque no sea del primer paso de nuestra acción. Mira, a un milagro aquí tan grande, despierta a esa persona de donde está ahí en la cama, que la gente cuando vea eso se convierta. Sin embargo, la persona murió. ¿Murió? Y cualquiera diría, caramba, pero ¿qué pasó? En estos días entendí parte de eso. Había entendido algo, pero en estos días entendí parte de eso. La madre de una amiga nuestra pasó mucho tiempo enferma, con una enfermedad, cáncer y demás cosas que, bueno, de cuando yo me enteré pensaba que ella se iba a morir. Y pasó casi un año de cuando yo me enteré. Y tenía más tiempo. Y hace casi 2 meses estaba que, bueno, mi esposa me enseñó un video, una cosa. Yo le dije, mira, mejor quítame eso de ahí. De lo mal que estaba. Y se oró, y ella iba a morir hace como 1 mes y duró 1 mes más. Y hace como 2 semanas también estaba de morirse y duró 2 semanas más. Nosotros la vimos hace 2 semanas. Y cuando la vimos, que había salido de una operación y demás, hablamos con ella y mi hermano, después de todo lo que se había tratado y eso, yo supe de parte de Dios que esa mujer tenía paz y estaba con el Señor. Y a la hermana, la hija de ella, yo no, honestamente, hablar como seres humanos, cada quien tiene su espacio, no podía así, que hacerle una llamada, no, yo le escribí un mensaje, no me lo respondió. Sin embargo, su madre murió y me dijo, gracias por esa palabra, y no estoy diciendo ni para honrarme, ni para decir, no, nada de eso. Sin embargo, ella, que yo pensé que la iba a encontrar llorando por su mamá, que la iba a encontrar triste por su mamá, el Señor le dio gozo. Y esa muerte de su mamá le trajo paz. ¿Le trajo qué? Paz. Ya había orado con el Señor, ya había hablado con Dios, ya estaba todo de parte de su madre y de ella. ¿En paz con quién? Con Dios. ¿A través de qué? De la oración. No esperemos que el Señor se nos vaya a aparecer como un ángel delante de nosotros y que haya un brillo especial para pensar que Dios nos está escuchando. Dios no se escucha. Solo que a veces nosotros no nos damos cuenta o no le queremos escuchar a Él. Hermanos, la oración no es tanto para lo que tú vas a recibir, material o no, a través de ella. Es para lo que Dios quiere hacer en tu vida y que eso sirva para la vida de los demás. Nosotros a veces nos quedamos pensando tantas veces, ¿qué es lo que Dios quiere conmigo? Lee su palabra que ahí lo dice. Órale a Él y Él te responderá. Para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y una de las cosas que nos va a ayudar más a bien es si nosotros oramos. Vamos a creer en la oración. Yo les invito a orar. Yo les invito a encontrar en la oración confianza, a encontrar el poder de la oración. Si ustedes no lo han experimentado, hay poder en la oración. El hermano ahorita orando dijo que él lo ha vivido,
que él lo ha vivido y que las oraciones le han salvado su vida. Nosotros los hemos vivido. Y justamente no es coincidencia que me inviten a orar pasando por 2 o 3 semanas difíciles y 2 o 3 semanas donde todo apuntaba a que ore y que ore. Y más me confirma el Señor que cada vez que tengo que predicar, el mensaje es para mí misma. Y lo comparto con ustedes. Señores, vamos a creer en el poder de la oración. Vamos a hacer como dice la hermana White en la primera cita que leímos, a orar constantemente, no de rodillas, sino manteniéndonos en la atmósfera de oración. Que tu mente esté desconectada del mundo, de la bulla, del ruido, del trabajo, de todo, y esté conectada con la atmósfera del cielo. Que aunque tú estés en el trabajo, es como si, como le digo a mis hijas, es como si tú en la escuela, hay una lucecita que sube de ti hacia el cielo y que baja del cielo hacia ti, y tú eres la única que está ahí brillando en comunión con Dios. Les recuerdo 2 o 3 personajes que su éxito estuvo basado en la oración. Jesús se levantaba cada mañana a ponerse en la mano del Padre para enfrentar el día. Daniel oraba ¿cuántas veces al día? Y fue vencedor. Y no solo una vez, sino varias veces. Venció con la comida del rey, venció en el foso de los leones. Y él no se menciona en la historia de los que tiraron al horno de fuego, pero si hubiese estado ahí en ese momento, también hubiese sido vencedor. Y su éxito fue por la oración. José en Egipto venció. ¿Y por qué venció José en Egipto? Por la oración. En su casa lo educaron y le enseñaron y se mantuvo en oración. Moisés se fue al desierto y en el desierto, ¿qué hizo Moisés? Oró y tuvo un encuentro con el Señor. Y si tenemos la Biblia y tenemos los ejemplos de todos esos personajes, vamos a hacer de eso una realidad con nuestras vidas. No necesita saber muchas cosas, simplemente necesita comenzar a hablar con Dios como un amigo. Así de sencillo. Puesto de pies, vamos a orar. Hermano, si te va bien, ora. Si te va mal, ora. Y si aún crees que no sabe cómo te va, ora. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, alabado y bendecido sea tu bendito nombre, Señor. Gracias, Jehová, porque tú tomas a cada uno de tus hijos para guiarlo por tu camino. Gracias porque tus ojos, porque tus oídos, porque tú completo, Señor, está atento a nosotros. Porque nos cuidas y nos guardas. Amén. Y especialmente, Señor, aquellos que están allá afuera. Los has cuidado, Señor, del maligno, aunque aún no te conoce. Permite que nosotros, Señor, le mostremos el camino para que sellen su vida para el cielo contigo. Padre, alrededor del mundo hay tantas cosas que nosotros desconocemos. Te pedimos, Padre, que cualquiera de ellas que atente contra los que han de ser salvos, tú, Señor, las sigas alejando de ellos. Padre, tu iglesia quiere crecer y crecer. No para regocijarse en logros personales, sino, Señor, para que más, como así nos ha llamado a nosotros, podamos reunirnos para orar y alabar tu nombre. Amén. Señor, permite que todo lo que aquí se haga te glorifique y te honre. Amén. Que de ahora en adelante, Padre, cada uno de nosotros pueda tener una actitud diferente, reforzada respecto a hablar contigo. Tú eres un amigo, Señor, que nos escucha y nos conoce. Sabes cada cosa de la que hacemos y hasta de la que pensamos, aún antes de que así sean hechas. Así que, Señor, no tenemos por qué esconder nada delante de ti. Permítenos, Señor, que esa confianza de saber que tú eres nuestro Padre amante siempre esté en nuestros corazones. Amén. Señor, te pedimos por los más pequeños, que van aprendiendo, Padre, a acercarse a ti, que van viendo en los más adultos ejemplo para seguirte. Permite que ellos crezcan, Señor, en gracia y sabiduría para contigo y para con los hombres. Amén. Señor, a los que ya tengamos un poco más de edad, un poco más de conocimiento, ayúdanos, Señor, a no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Que en nuestro pensar, Señor, siempre podamos dar respuesta de sí, sí, de no, no. Pero siempre, Señor, con un sí rotundo hacia ti y un no hacia el mal. Amén. Padre, en esta noche que vamos a volver a nuestros hogares, pidiéndote perdón, te pedimos que nos cuides para que podamos llegar con bien a nuestra casa. Amén. Y permite que este lugar siempre esté disponible, Señor, para adorar y glorificar tu nombre. Amén. Y sobre todas las cosas, orar y hablar contigo. Amén. Padre, gracias porque eres grande y poderoso.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ora sin cesar, ora en todo tiempo. Hay poder en la oración. Lucha sin cesar y no dudes ni un momento que Jesús contigo está. Clama a Dios y dale gloria a Él. Tan solo tienes que creer. Ora que a tu lado siempre está. Ora que nunca te dejará. Ora y ya verás que con paciencia la tormenta pasará. Ora que los muros caerán, las enfermedades sanarán. Ora porque los que a Cristo pagan, sus cadenas romperán. Ora a Cristo y siempre hazlo con fe. Ora porque siempre Dios te ve. Dobla tus rodillas y proclama que en su nombre hay poder. Ora sin cesar, ora en todo tiempo. Hay poder en la oración. Lucha sin cesar y no dudes ni un momento que Jesús contigo está.